progress. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte sobre las fórmulas de área, perímetro y Pitágoras. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a continuar. Y vamos a hacer un remember de lo que vimos en el primer video, algo rápido, ¿no? En el primer video vimos sobre las fórmulas del área, la fórmula del perímetro y las fórmulas de Pitágoras. En la fórmula del área teníamos cómo se calcula la del cuadrado, ¿no? Que es esta de aquí. La fórmula del cuadrado está de aquí. Tenemos la fórmula del triángulo. Para cualquier triángulo está de aquí. La fórmula del rectángulo, que es la que mayormente recordamos cuando nos dicen el área, cuál es la fórmula del área y rápidamente decimos base por altura, ¿no? Pero también tenemos otras fórmulas. Aquí está la fórmula para cualquier rombo, la fórmula para la circunferencia y la fórmula para cualquier trapecio. Ok, eso fue lo que vimos, parte de lo que vimos en el primer video. Recordemos que siempre la fórmula del perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Solamente sumamos los lados que tenga la figura y listo. Y la fórmula de Pitágoras es aquella que nos va a ayudar siempre cuando queremos calcular la diagonal, cuando queramos calcular la base y cuando queramos calcular la altura. Diagonal, horizontal y vertical, si se le hace más fácil, ¿no? Y bueno, una vez vistas las fórmulas, comenzamos con dos ejercicios que era calcular el perímetro y el área de un cuadrado y un triángulo. Entonces, este de aquí, como podemos ver, está fácil para poder calcular el perímetro. Si un lado del cuadrado, el cuadrado es aquel que tiene cuatro lados iguales, entonces si un lado del cuadrado vale 10 centímetros, quiere decir que este vale 10, que este vale 10 y que el de acá también va a valer 10, ¿no? Y aplicamos la fórmula que sería la suma de los cuatro lados que valen 10, que nos dio un total de 40 centímetros de perímetro para ese cuadrado. Y para calcular el área es la multiplicación de lado por lado, o a veces le saben decir lado al cuadrado, ¿no? Entonces, si un lado mide 10 centímetros, lógicamente el otro lado, en un cuadrado, ¿no? Mide 10 centímetros y la multiplicación de 10 por 10 nos dio que ese cuadrado tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Entonces, ahí está el ejercicio del cuadrado que resolvimos en el primer video. Asimismo, vamos a hacer un remember rápido del triángulo. Partimos con un triángulo que tenía una base de 10 centímetros por una diagonal de 13 centímetros, ¿no? Entonces, este triángulo, si un lado diagonal vale 13 centímetros y tenemos dos lados iguales, quiere decir que el de acá también va a valer 13 centímetros y por lo tanto, para calcular el perímetro de este triángulo sería sumar el 10 de la base más el 13 de la diagonal, más el 13 de la otra diagonal, que está representado aquí, lo cual nos dio 13 centímetros de perímetro. Y para calcular el área de este triángulo, tuvimos que convertirlo en un triángulo rectángulo, por eso es que está esta línea aquí. Y al trazar a la mitad este triángulo que tenía una base de 10 centímetros, lógicamente se nos quedó 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro lado. Entonces, al cortarlo, también hemos creado dos triángulos rectángulos, como podemos ver aquí, y lo que nos sirve para tomar esta medida de la hipotenusa con esta medida de la base ya dividido para poder calcular cuánto vale la altura. Siempre la altura de un triángulo va a ser de la punta del triángulo hasta la base del triángulo, ¿no? De manera recta vertical. Entonces, vamos a calcular el área la altura para poder calcular el área. Y entonces aplicamos una de las fórmulas de Pitágoras, la que nos permite calcular la parte vertical, como puse en la parte anterior. Entonces decimos, altura va a ser igual
al valor de la diagonal, que es 13 centímetros al cuadrado, menos el valor de la base, que es 5 centímetros al cuadrado. Calculamos la potencia, 13 por 13 es 169 y 5 por 5 es 25. Como nos pide que hagamos una resta, a 169 le restamos 25 y nos dio 144. Pero para poder eliminar esta base, este exponente de la base, lo que tenemos que hacer es ese 144 que nos dio, sacarle la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 144 es 12. Es decir, que esta altura del triángulo mide 12 centímetros. Entonces, una vez que ya tenemos ese dato, ahí sí aplicamos la fórmula del triángulo, que es área es igual a base por altura dividido para 2. Y reemplazamos la base, ahí sí tomamos en cuenta toda la base del triángulo que vale 10, toda esta base que vale 10 la tomamos en cuenta y la pusimos aquí y la multiplicamos por el 12 que calculamos ahorita, que es la altura, ¿no? Entonces 10 por 12 es igual a 120 y este valor dividido para 2 a 120 lo divides para 2, nos dio 60 centímetros cuadrados. Y listo, tenemos ya el área. Eso fue lo que vimos en el video anterior. Ahora vamos a los ejercicios de este video de aquí, que es ya la segunda parte y la parte final, y de aquí va a quedar una tarea, ¿no? Entonces, tenemos aquí otra figura que tenemos un rombo, ¿no? El rombo, para hacer el cálculo de un rombo, tenemos dos datos, la diagonal mayor y la diagonal menor, ¿no? Entonces, la diagonal mayor es la que va de manera horizontal, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, esta que va de manera horizontal, voy a ponerle por aquí la D, ¿ya? Y la diagonal menor es esta de acá, la que va de manera vertical. Diagonal mayor vale 8 y diagonal menor vale 6. Listo. Para calcular el área, ya reemplazamos los valores y tomamos en cuenta diagonal mayor, que vale 8 multiplicada por diagonal menor, que vale 6. Perdón, es diagonal D. Listo. Aquí también en la letra D minúscula. Ok. Y 6 por 8 es 48 y ese valor lo dividimos para 2 y por lo tanto el área de ese rombo nos va a dar 24 centímetros al cuadrado. Listo. Ahora, para poder sacar el perímetro de este rombo, recuerden que el perímetro son los lados externos, ¿no? No los lados internos. Los lados externos no sabemos cuánto vale este lado, cuánto vale este lado, este de acá y este de acá. Entonces recurrimos al famoso teorema de Pitágoras. En este caso, ya sabemos cuánto vale la base, ¿no? Si esta base que vale 8 y hacemos un triángulo aquí, ¿no? Puede ser en cualquiera de ellos, ¿no? Hacemos un triángulo ahí. Entonces quiere decir, si este lado, esta diagonal vale 8, este pedacito de aquí va a valer solamente 4. ¿Ya? Y asimismo, si esta diagonal de aquí vale 6, este pedacito de aquí de altura va a valer 3, ¿no? Va a valer 3. Listo. ¿Qué nos falta calcular? H. No sabemos cuánto vale H. Entonces, aquí tendremos que aplicar la fórmula que nos permita calcular la diagonal o la hipotenusa. Y es por eso que hemos puesto esta fórmula de aquí, ¿no? De la diagonal. Y lo que hacemos es reemplazar. Decimos, hipotenusa va a ser igual a los 4 centímetros, que es este pedacito que está aquí, ¿no? Al cuadrado, más los 3 centímetros de altura al cuadrado. 4 por 4, por favor, recordar, es potencia 4, 2b. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Y le hago este recuerdo porque a veces piensan que es 4 por 2, ¿no? Y potencia es el número de la base multiplicada tantas veces indica el exponente. Entonces, 4 por 4 nos dio 16 y 3 por 3 nos dio 9. Como dice la operación, debemos sumar, entonces 16 más 9 nos da 25. Y como sabemos, para quitar este exponente de ahí, tenemos que ponerle la raíz cuadrada o calcularle la raíz cuadrada a ese resultado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces,
esta hipotenusa vale 5 centímetros. Y ahora sí, podemos calcular el perímetro, ¿no? Entonces, si este de aquí vale 5 centímetros, quiere decir que este vale 5, que este de aquí también vale 5 y que este de aquí también vale 5. Y como está representado aquí, hacemos la suma de todos los lados. Por lo tanto, el rombo tiene un perímetro de 20 centímetros y un área de 24 centímetros cuadrados. Listo. Ahora, pasemos a este trapecio. El trapecio es la figura que tiene dos lados paralelos. Este lado de aquí, de arriba, es paralelo al lado de acá arriba. Y este trapecio que está aquí se llama trapecio rectangular. ¿Por qué? Porque tiene un lado que forma una L, que es esta que está aquí, con este que está acá. Por lo tanto, se lo conoce como trapecio rectangular, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí primero? No puedo calcular el perímetro porque no conozco cuánto vale este lado de aquí. No sé cuánto vale. Entonces, para saber cuánto vale este lado de aquí, tengo que recurrir al famoso Pitágoras. Para poder aplicar Pitágoras, debo crear un triángulo rectángulo, porque recuerden que Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a trazar una línea que vaya de aquí arriba hasta abajo, ¿no? Y ahí he creado mi triángulo rectángulo, ¿no? He creado mi triángulo rectángulo. Listo. Ya sé cuánto vale la diagonal, no sé cuánto vale la base, pero eso lo sacamos de una simple regla. Para poder saber cuánto vale este pedazo aquí, lo que voy a hacer que esta diagonal, esta base mayor, que es 28, ¿no? La base mayor, la voy a restar de esta base menor que vale 20. Y a 28 le resto 20, me quedan 8. Y ese 8 que está aquí es lo que vale este pedacito. Quiere decir que este pedacito de aquí, esta base de aquí vale 8 centímetros. Esta base vale 8 centímetros. Una vez que ya tengo eso, ya tengo dos lados del triángulo, me falta calcular el tercer lado, que en este caso sería la altura, ¿no? Ok, entonces recurrimos a la fórmula. Y dice que la altura es igual a la hipotenusa menos la base. Entonces la hipotenusa vale 17 centímetros, que es el valor que está aquí, y menos la base, que es 8 centímetros, que es el valor que sacamos de la resta que hicimos, que es el pedacito que está aquí, ¿no? 8 centímetros. Y hacemos la operación. Sacamos la potencia. 17 por 17 nos da 289. 8 por 8 nos da 64. Hacemos la resta y nos da 225. Ese 225 le vamos a sacar raíz cuadrada para poder quitar este 2 de aquí, ¿no? Y la raíz cuadrada de 225 es 15. Quiere decir que este lado de aquí vale 15 centímetros. Y si proyectamos este lado de aquí acá, quiere decir que también este de aquí va a valer 15 centímetros. Ya tenemos entonces la altura y, lógicamente, que es el lado que nos faltaba. Ahora sí ya podemos calcular el perímetro y por eso es que pongo aquí 17 más 20, que es de acá arriba, más los 15 que calculamos y más 28, que es la base mayor, dándonos un total de perímetro de 80 centímetros. Ya tenemos el perímetro de este trapecio rectangular. Ahora, vamos a calcular el área. Para poder calcular el área de un trapecio hay dos maneras. Una que se aplica directamente a cualquier trapecio, ¿no? Y la otra, hacerlo por parte. Entonces, si ustedes ven a esta figura que está aquí, esta figura que está aquí, la he dividido en dos partes. En el rectángulo que tiene, que es la parte mayor que está aquí, y en el triángulo que fue la que utilicé para hacer el cálculo de cuánto era la altura. Entonces, voy a utilizar dos fórmulas, la fórmula del área de un rectángulo y la fórmula del área de un triángulo. Entonces,
La fórmula del área del rectángulo me dice que se multiplica la base por la altura. Por eso es que he reemplazado y la base es 20, ¿no? Por la altura que es 15. Al multiplicarla 20 por 15 nos da 300 metros cuadrados porque centímetros por centímetro son centímetros al cuadrado. Y ya tengo el área del rectángulo. Ahora, para calcular el área del triángulo, recurro a esta fórmula que dice que el área es igual a la base por la altura dividido para 2. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Los 8 centímetros que sacamos que valía el pedacito de base, lo multiplicamos por la altura que calculamos que era 15 y decimos que el área es 8 por 15 dividido para 2. 8 por 15 nos va a dar 120 y si lo divido para 2 nos va a dar 60 centímetros cuadrados. Al tener ya las dos áreas, las del rectángulo y la del triángulo, lo que hago es una sumatoria para saber cuál es el área total de ese trapecio rectangular y nos dice que el área total es de 360 centímetros cuadrados. Entonces, listo, ya tenemos ahí el perímetro y el área de un trapecio rectangular. Pasemos al siguiente ejercicio. En este ejercicio de aquí tenemos otro tipo de trapecio. Este es un trapecio isósceles. Como les dije anteriormente, los trapecios son aquellos que tienen dos lados paralelos. Y siempre va a ser el lado de arriba con el lado de abajo que van a ir paralelamente, o sea, de manera horizontal en este caso. ¿Por qué se llama isósceles a este trapecio? Porque sus dos diagonales tienen el mismo tamaño. Recuerden que cuando hablamos de diagonal, hablamos de una línea inclinada, ¿no? Entonces, sus dos diagonales, esta de aquí y esta de acá, van a tener el mismo tamaño. Ok. Una vez explicado eso, vamos a calcular el perímetro, que es lo que nos pide en el ejercicio. Y como ya tenemos los cuatro lados del perímetro, lo que tenemos que hacer es poner la suma, ¿no? 10 más 8 más 10 más 12, que nos da 40. Entonces, fácilmente ya hemos calculado el perímetro de este triángulo, perdón, de este trapecio isósceles. ¿Qué nos falta? Aplicar la fórmula. La fórmula para cualquier trapecio, e incluso para el trapecio rectangular que hice antes, la fórmula siempre va a ser área, va a ser igual, abro paréntesis, a la base mayor, que va a ser la de abajo, esta es la base mayor, ¿no? Más la base menor, que va a ser la de arriba. Esta es la base menor, ¿ya? Sobre 2 y multiplicado por la altura. Pero aquí no sabemos cuánto vale la altura, ¿no? O sea, el lado, la parte de la línea que viene de acá arriba, acá abajo, no sabemos cuánto es la altura. Sabemos cuánto vale la diagonal, pero no sabemos cuánto es la altura. Entonces, como nos falta un lado, recurrimos a Pitágoras. ¿Y qué hacemos? Para poder aplicar Pitágoras tenemos que crear triángulos rectángulos. Entonces, yo voy a tomar esta parte de aquí y tengo un triángulo ahí, ¿no? Rectángulo, triángulo, rectángulo. Y también puedo hacerlo con el otro lado y listo. Puedo utilizar cualquiera de los dos, pero ahora me falta descubrir cuánto vale la base. Entonces, para saber cuánto vale la base, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Una resta de los 12 centímetros que vale la base de abajo menos los 8 centímetros que vale la línea, la paralela de arriba, ¿no? Entonces, esto nos da un total de 4. Y ese 4 es la diferencia que hay entre estos dos. Antes que teníamos un solo lado, en el trapecio rectángulo anterior, eh, este valor era para ese lado del triángulo, pero como en esta ocasión tenemos triángulo aquí y triángulo acá, entonces quiere decir que debemos dividirlo para 2 porque son dos pedazos que nos faltan. Entonces va a ser igual a 2. Estos dos es la medida que tiene esta basecita de acá, ¿ya? Y estos dos de acá, la base de acá, ¿no? Recuerden que al trazar el triángulo aquí verticalmente estos dos, quiere decir que aquí tiene 8 y acá también tiene 8. Y para llegar al 12, que es el total de acá, sería
2 más 8, 10 y más 2, 12, que es lo que vale toda esta base blanca, esta línea de abajo, perdón. Listo. Entonces, ya tenemos dos lados del triángulo rectángulo. Tenemos que calcular el tercer lado, que en este caso es la línea vertical, que es la altura. Entonces, para lo cual tenemos la fórmula para poder calcular la línea vertical. Y decimos la altura va a ser igual a 10 centímetros, que representa esto de aquí, la hipotenusa, ¿no? 10 centímetros elevado al cuadrado, menos estos 2 centímetros de aquí, ¿no? Elevado al cuadrado. Y hacemos el cálculo de la potencia. 10 por 10 es igual a 100, 2 por 2 es igual a 4, a 100 le restamos 4, nos da 96. Para poder eliminar este exponente de aquí, que es 2, tenemos que sacarle raíz, convertirle a raíz cuadrada, ¿no? Hacerle la raíz cuadrada de 96 y la raíz cuadrada de 96 nos da 9,79. Entonces, esta altura es de 9,79. Esa es la altura que tenemos. Ahora sí ya tenemos completos los datos para calcular el área, que es este que está acá, ¿no? Que es lo mismo que el que está acá arriba. Y decimos, área va a ser igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura dividido para 2. Entonces, la base mayor, ¿no? Vale 12, la base menor vale 8 y la altura que calculamos ahorita, ¿no? Vale 9,79. Hacemos la sumatoria, sería 12 más 8 sería 20, 20 multiplicado por 9,79 nos da 185,80. Ese valor de ahí lo dividimos para 2 y nos da 9,97, perdón, 9. Esta de aquí es el área total del trapecio. Entonces, ya tenemos el perímetro y ya tenemos el área. Listo. Con estas figuras hemos terminado este segundo y parte final del video y le vamos a dejar la tarea, ¿ya? La tarea consiste en calcular asimismo el perímetro, ¿no? Calcular el perímetro y área, el área de estas cuatro figuras. Estas cuatro figuras. Bueno, hemos visto un ejercicio de cómo se calcula el rombo, ¿no? Hemos visto un ejercicio de cómo se calcula a un triángulo. Hemos visto un ejercicio de cómo se calcula el perímetro. Pero esto de aquí de la circunferencia, que en realidad es fácil, no les puse un ejercicio, pero también tiene que venir ahí la parte investigativa de ustedes y investigar cómo se calcula el perímetro perdón, sí, el perímetro y el área de una circunferencia. Que, como ustedes saben, ahorita toda esta información la pueden encontrar en la web. Bueno, mis estimados estudiantes, ese ha sido el segundo video para la explicación de el área, el perímetro y el uso de Pitágoras en las figuras geométricas. Muchas gracias, que pasen muy bien, véanse el video y hagan la tarea. Y si les gustó el video y entendieron mi clase, por favor, me regalan un like, suscríbanse para que conforme vayan subiendo los videos de las demás clases que vamos a ver, le llegue la notificación a ustedes y puedan ver el video, ¿no? Cualquier comentario que quieran hacer, por favor, me lo dejan. Y qué de temas desean más que les explique en un video, ¿no? Que pasen muy bien.